la verdad, exacto. la verdad espiritual, ¿no? La declaración que hizo Pedro, de alguna manera, fue el ambiente que Cristo tomó para decir sobre esta piedra, sobre este fundamento, ¿no? Pero ya sabemos que, sobre todo las iglesias tradicionales, le dan el enfoque de que es por eso que Pedro es como que el primer elemento del papado, ¿no? Pero no es así lo que explica la Biblia, ¿no? Pero bueno, vimos también que ahí Pedro sufrió un evento muy fuerte, que fue precisamente el momento en el que él cayó en tentación, que eso fue lo que realmente le pasó a Pedro, cayó en tentación, porque Pedro no era un hombre malo, no era un hombre que le haya dado la espalda al Señor, sino que en un momento de debilidad, cuando sintió miedo, fue abordado por Satanás y cayó en tentación, ¿no? De prácticamente voltearle la espalda al Señor, cuando unas cuantas horas antes le había dicho que lo iba a seguir hasta donde fuera necesario, ¿no? Pero el propio Señor le declara que él iba a sufrir esa tentación. Sin embargo, el mismo Señor le dice, cuando seas restaurado, ¿no? O sea, el mismo Señor Jesucristo estaba seguro de que Pedro había de ser restaurado. Ahora, aquí en Hechos hay una parte, una narración de cómo hemos sabido nosotros, lo que son las diferentes circunstancias que llegaron a ocurrir con los propios discípulos, los más cercanos. Yo veo que casi siempre que se habla de los discípulos, comienzan hablando de Pedro. Pedro y Juan y Jacobo, pero casi siempre es Pedro, como que ese lugar, como dice Abel, de preeminencia que tenía Pedro, ¿no? Por parte del Señor, como que siempre le dio un lugar especial. Y cuando nos damos cuenta de por qué, es a través justamente de la manera en la que él se desenvolvió. Ahorita vamos a hablar de dos, bueno, específicamente de una predicación que él tuvo, una de las primeras predicaciones que él llevó a cabo, ya digamos que en el momento en el que empieza prácticamente a arrancar la iglesia primitiva. Y vamos a ver la diferencia entre ese Pedro contra el Pedro que pues había negado al Señor, ¿no? Pero creo que hay un elemento muy, muy importante aquí, y fue justo el encuentro que tuvo el Señor con todos los apóstoles y los discípulos allá en el mar, cuando justamente pues le hace las tres preguntas, ¿no? Y le dice, ¿me amas más que estos? ¿Me amas más que estos? ¿Y me amas más que estos? Ahí es donde se ve ya como que una restauración de Pedro, ¿no? Como que es una reconciliación, como que Pedro se reencuentra con el Señor, como que él se quedó con ese dolor de que lo había negado, y después de que lo negó, el Señor murió, o fue arrebatada su vida, digámoslo así. Fue arrebatada, pero en realidad no fue arrebatada. Sabemos que él fue el que pone su vida, pero digamos que fue muerto en manos de pecadores. Pero cuando vienen esos momentos en el que seguramente Pedro estuvo angustiado y triste por la muerte del Señor, desde el viernes por la tarde hasta el domingo por la mañana, ya viene como que ese proceso de restauración y como que esa reconciliación en la que le dice el Señor, apaciéntalos, apacienta mis ovejas. Entonces, le devuelve la confianza. Cristo le devuelve la confianza a Pedro, que el mismo Pedro sentía que la había perdido. Ahora, ¿qué pasa con Pedro después de eso? Se transforma. Hay una renovación, exactamente. Sí, digamos que es como si aquí se aplicara aquel versículo que posteriormente escribiría Pablo en Corintios, ¿no? De modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Entonces Pedro ya estaba en Cristo y nueva criatura es. Claramente era un nuevo Pedro. Sí, exactamente. Sí. Todo lo que hizo y lo que pasó. Sí. Sí. Ahora, fíjense, ¿ustedes creen, como ahorita que citaste a Pablo, Pablo es un personaje muy importante,
Y podemos decir que Pablo recibió instrucción muy, muy sólida, ¿no? En cuanto a fariseo que era. ¿Quién fue el principal maestro de Pablo, se acuerdan? O de Saulo de Tarso. Había un maestro que era, digamos que como su mentor principal, Gamaliel. Gamaliel era un fariseo también, era un hombre fuerte, era un hombre que digamos que dentro de todos los fariseos se puede decir que tenía un corazón abierto a escuchar la palabra. Porque recuerden cuando les decía, no vaya a ser que seamos encontrados peleando contra el Señor, ¿no? Él mismo les dice a los otros fariseos. Quiere decir que Gamaliel como que sí le hacía algo de clic lo que estaba pasando con el Señor, comparado con lo que él había escuchado de las profecías. Entonces, bueno, tenemos claro que entonces Pablo recibió una instrucción muy fuerte y muy, muy importante dentro de su, digamos, de su formación como fariseo. Ahora, ¿qué sabemos de Pedro? ¿Dónde estudió Pedro? ¿Cómo leyó las escrituras Pedro? ¿A qué se dedicaba Pedro? Era pescador. No dudo que haya tenido instrucción en su casa, pero así que digamos comparada como la de Pablo, no sé qué opinen ustedes, pero Pedro se me hace una persona un poquito más dedicada a actividades rudas, actividades físicas, más que actividades espirituales en su juventud. Pero quisiera que tocáramos ese preámbulo para ver justamente el discurso y la predicación que él se avienta a inicios del libro de los Hechos. Porque fíjense, ya abro con esto, por eso le llamé así, Pedro, un varón restaurado. Porque aquí es donde vemos ya la forma de actuar de Pedro una vez que ha sido restaurado. Mira, dice acá en Hechos 1:14, dice, todos estos perseveraban, dice, todos estos perseveraban unánimes en oración y ruego con las mujeres y con María, la madre de Jesús, y con sus hermanos. Está hablando de los hermanos del Señor Jesús. Pero fíjense el versículo anterior, el 13, cómo arranca. Dice, y entrados subieron al aposento alto, donde moraban. ¿Y quién viene primero? Pedro y Jacobo, Juan, Andrés, Felipe, Tomás, Bartolomé, Mateo, Jacobo, hijo de Alfeo, Simón el celote y Judas, hermano de Jacobo. Evidentemente aquí ya nada más eran 11, ¿no? Porque había ya muerto Judas Iscariote. Entonces, se habla aquí de los 11 y después viene el nombramiento de que no había de sustituir, ¿no? Bueno, esto ya es, digamos que poco antes del evento de Pentecostés, pero ya había sido declarado por parte del Señor que iban a recibir el Espíritu Santo. Entonces es como ya el broche que les da el Señor en cuanto a les da la gran comisión, pero les dice que van a ser armados prácticamente de la fortaleza del Espíritu Santo para poder hacer lo que tienen que hacer. Entonces, aquí vemos ya en esto enmarcado a Pedro, cómo dice que se reunían continuamente y que primeramente se habla de Pedro. Bueno, de aquí quisiera que nos vayamos un poco más adelante, eh, porque allá en Hechos 1:8, allá en Hechos 1:8 dice, pero recibiréis poder, justamente aquí es lo que acabamos de mencionar, cuando les dice el Señor, pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo, y me seréis testigos en Jerusalén, en toda Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. Bueno, posterior a esto es donde vemos justamente que viene esta promesa de la segunda venida, porque en Hechos 1:11 dice, los cuales también les dijeron, varones galileos, está hablando de los dos, digamos, ángeles que ellos vieron, cuando una vez vieron ya que el Señor Jesucristo fue llevado al cielo de regreso. Dice, varones galileos, ¿por qué estáis mirando al cielo? Este mismo Jesús que ha sido tomado de vosotros al cielo, así vendrá como le habéis visto ir al cielo. Entonces está ahí indicándose la segunda venida del Señor. Bueno, en este marco, Pedro, pues ya restaurado, luego de la conversación con el Señor que tuvo a la orilla del mar, pues ya encabeza nuevamente las reuniones y el liderazgo, que nunca perdió. Pedro nunca perdió ese lugar de liderazgo de los discípulos.
Vayamos allá a Hechos 2 y demos lectura del versículo 14 al 21. Quisiera que alguien me ayudara, por favor, con esta porción, porque aquí es donde prácticamente Pedro ya asume un rol diferente, un rol protagónico, pero un rol ya con la palabra de Dios en su boca. Sí. Ok, aprovechando, Adel, que tienes ahí en tu aplicación la Biblia, ¿qué tan rápido es que vayas justamente a esta cita de Joel 2:28 al 32? Joel 2:28 al 32. Hasta 32, sí. Muy bien. Tú tienes una Biblia. Fácilmente puedes ir a esta cita, ¿verdad? Gonzalo tiene una Biblia. Fácilmente podemos ir a la cita. Tú la tienes en el celular. ¿Será que Pedro tenía una Biblia en su casa y la andaba cargando? Bueno, no existía la Biblia como tal. Existían las escrituras del Antiguo Testamento y eran unos rollos enormes. ¿Y dónde estaban? Nadie tenía, o sea, las personas no tenían una copia. ¿Y dónde estaban los rollos? En las sinagogas, ¿no? En las sinagogas, sí. O sea, no estaban en las casas. No, no, no. Físicamente, sí, claro. Sí, y no cualquiera podía leer. Yo en esta parte me pregunto, ¿cómo es que Pedro recita esta cita de Joel con tanta elocuencia? O sea, nosotros hasta nos lo podemos aprender de memoria, ¿no? Pero, ¿cómo tuvo Pedro en ese momento forma de citar la escritura de la manera en la que la hizo? No lo creo, fíjate, porque ya vimos que su oficio principalmente era ser pescador. Como que aquí tenemos que entender que algo pasó en la vida de Pedro.
Y eso que pasó en la vida de Pedro es justamente la promesa cumplida del Señor de que vino sobre él el Espíritu Santo. ¿De qué manera hizo Pedro? Seguramente se fue a meter al templo, se fue a meter a las sinagogas y dijo, a ver, préstenme este rollo porque lo quiero leer, porque seguramente en algún momento lo escuchó, no sé si con sus padres, no sé si con alguien, pero tenía en la mente esta cita bíblica, esta profecía. Y seguramente, porque seguramente aquí ya es el Espíritu Santo el que le está impulsando a tener esta cita. Yo quisiera preguntarles, hermanos, porque a mí me pasó. ¿No les nació cuando empezaron a conocer de la palabra como una cierta hambre por leer la palabra de Dios? A mí me pasaba que justamente cuando yo conocí al Señor, yo empecé a leer y a leer y a leer cada vez más. Yo decía, ¿de dónde me viene tanto este deseo de leer la palabra? De la influencia del Espíritu Santo. Entonces, a mí me parece que es eso lo que pasó con Pedro. Un hombre recio, un hombre bronco, un hombre, digamos que muy dado a agresivo incluso, porque recuerden que uno de los eventos fue que le cortó la oreja a uno de los guardias del sumo sacerdote, ¿no? Sí. Era muy impulsivo y cuando le dice el Señor, déjame lavarte los pies, ¿qué dice Pedro? No, a mí no me vas a lavar los pies. Y entonces el Señor le dice, si no te dejas lavar los pies, no tendrás parte conmigo. Ah, entonces no solamente los pies, también, o sea, como que se iba mucho a los extremos, ¿no? Era muy fuerte de carácter, muy, muy impulsivo. Ahora ya lo vemos en otro rol, ¿se fijan? Ya citando al profeta Joel diciendo, esto se los voy a predicar, pero no porque es algo que yo aprendí apenas. Es algo que viene desde el Antiguo Testamento, de las Escrituras que nos dejó el profeta Joel. Y con esas palabras, con esa autoridad, Pedro les está hablando a los judíos en Jerusalén. Por eso es que los judíos, evidentemente que estaban escuchando lo que decía Pedro, luego les hizo clic porque dijeron, entonces ahora tú que estás hablando de este Jesús, me dices que lo tengo que relacionar con lo que dice el profeta Joel. Y aquí es donde vemos, hermanos, que justamente la mejor manera de predicar es citando textualmente la palabra de Dios. La palabra de Dios por sí sola habla. Si nosotros damos una lectura, la gente termina escuchando, porque la palabra misma tiene autoridad. Y en esta predicación que justamente ejerció Pedro, nos damos cuenta. Unos cuantos días, un pescador, hoy convertido en un predicador, pero de talla alta, ¿no? De altos vuelos, como pudiéramos decir, ¿no? Y sigue citando, fíjense, porque dice más adelante, dice, varones israelitas, allá en Hechos 2, en el versículo 22, dice, varones israelitas, oíd estas palabras, Jesús Nazareno, varón aprobado por Dios entre vosotros, con las maravillas, prodigios y señales que Dios hizo entre vosotros por medio de él, como vosotros mismos sabéis, a este, entregado por el determinado consejo y anticipado conocimiento de Dios, prendisteis y matasteis por manos de inicuos, crucificándole, al cual Dios levantó, sueltos los dolores de la muerte, por cuanto era imposible que fuese retenido por ella. ¿Sí? Entonces, aquí vemos cómo está tomando la palabra Pedro y seguramente había un silencio absoluto entre los que lo estaban escuchando. Ahora, aproximadamente delante de cuántas personas estaría hablando Pedro con estas palabras. Bueno, les adelanto que al final de este evento nos narran que fueron convertidos al menos 3,000. Entonces, ¿ante cuántos estaría hablando Pedro? Por lo menos ante esos 3,000. O sea, estaría hablando adelante de 3,000 judíos y tal vez una cantidad mayor que eso. Exacto. Porque si pensamos que dentro de una multitud algunos escuchan y otros no, pues si nos dice que fueron convertidos y bautizados al menos 3,000, yo quiero pensar que había más que esa cantidad.
Y estamos hablando de una época en la que apenas arrancaba la iglesia. ¿Ves? O sea, a mí me parece impresionante la manera en la que Pedro asume este rol, pero no porque sea un mérito de él, sino porque justamente es el poder transformador del Espíritu Santo el que lo tiene en este rol. Y ahora vean, sigue citando las Pero escrituras. ¿Sí? Obviamente se sorprenden y dicen, a ver, espérame, algo está pasando. Ahora, hay que recordar, hermanos, que poco tiempo antes se había dado el evento en el cual empezaron a hablar en diferentes lenguas. Cuando justamente Pedro porque decían, es que están beodos, ¿no? Están borrachos. Y Pedro les dice, no, no están borrachos. Lo que pasa es que están ahora influidos por el Espíritu Santo. Pero empezaron a hablar en lenguas de diferentes personas que había ahí y todos les entendían. Entonces, vamos a ver cómo sigue citando Pedro justamente las escrituras, porque ahora cita a David. En el versículo 25 dice, porque David dice de él, veía el Señor siempre delante de mí, porque está a mi diestra, no será conmovido. Por lo cual mi corazón se alegró y se gozó mi lengua, y aún mi carne descansará en esperanza, porque no dejarás mi alma en el Hades, ni permitirás que tu santo vea corrupción. Me hiciste conocer los caminos de la vida, me llenarás de gozo con tu presencia. Probablemente Pedro conocía esta porción del libro de Salmos, pero no lo había relacionado con el Señor Jesucristo. Hasta este momento lo está relacionando. Porque ahora es cuando Pedro dice, a ver, señores, escúchenme, esto que el libro de Salmos dice es una profecía que se cumple. ¿Con quién creen? Pues justamente con este Señor Jesucristo, que acaba de ser crucificado, que murió y ha sido restaurado y ha sido resucitado por el Padre. Entonces, sigue hablando Pedro con esa autoridad y les dice, varones hermanos, se os puede decir libremente del patriarca David, que murió y fue sepultado, y su sepulcro está con nosotros hasta el día de hoy. Pero siendo profeta y sabiendo que con juramento Dios le había jurado de que su descendencia en cuanto a la carne levantaría el Cristo para que se sentase en su trono. Viéndolo antes, habló de la resurrección de Cristo, que su alma no fue dejada en el Hades, ni su carne vio corrupción. O sea, lo que escribió David era la profecía de lo que habría de ocurrir con Cristo, de que su carne no permanecería en el Hades. Es decir, había de morir, pero no permanecería en la muerte. Tenía que ser restaurado. Continúa con el versículo 32 y dice, a este Jesús resucitó Dios, de lo cual todos nosotros somos testigos. O sea, en este momento les dice, a ver, ¿quién de ustedes se atreve a negar que Cristo resucitó? Porque ya para entonces era muy notorio que se conocía de la resurrección de Jesús. Dice, así que exaltado por la diestra de Dios y habiendo recibido del Padre la promesa del Espíritu Santo, ha derramado esto que vosotros veis y oís. Es decir, esto que ustedes ven, el poder de esta predicación que yo les estoy dando, proviene del cumplimiento de la promesa de Dios de que bajara el Espíritu Santo con nosotros. Y dice en el versículo 34, porque David no subió a los cielos, pero él mismo dice, dijo Señor, siéntate a mi diestra. Las escrituras, Pedro, con un virtuosismo y con una asertividad que es claramente fuera de lo común. No es un pescador el que está hablando, es un predicador, es alguien que tiene ya la autoridad de la palabra y la está pronunciando porque le ha sido conferida por el Espíritu Santo. Perdón, Carlos. Y además porque lo vivió.
porque él dice, yo ya viví la resurrección del Señor. A mí ya me tocó negarlo 3 veces. A mí ya me tocó ver cómo es restaurado. A mí ya me tocó ver cómo me dice, apacienta mis ovejas 3 veces. Nadie me lo platica. Entonces, con esta certeza y con esa tranquilidad, Pedro habla a esta multitud de al menos 3,000 personas. Bueno, ¿qué pasa? Pues era otro Pedro, ¿no? Era el Pedro que seguramente decimos que le puede aplicar la porción que dice en segunda de Corintios 5:17. De modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron, ya no eres pescador. El mismo Señor le dijo, ¿no? Los haré pescadores de hombres. Bueno, en otra parte en la otra parte que acabamos de citar, en Salmos 16, del 8 al 11, es cuando él toma justamente esas escrituras. Entonces, imagínense el ambiente en aquella época, ¿no? ¿Cómo pudo haber consultado Pedro el libro de Joel, y luego el libro de Salmos, y luego citarlo ahí? Pues es porque venció el miedo que tenía y se fue a meter al templo a consultar los libros y prácticamente, yo les diría, hermanos, que a memorizar, porque no había otra manera. ¿Cómo predican? Tienes un celular con la aplicación. Vas el día que te permiten ir y le dedicas tiempo a aprenderte de memoria los pasajes para posteriormente decirlos en una predicación. Eso fue lo que hizo claramente Pedro. Y por eso utilizó este virtuosismo. Bueno, menciona Pedro ciertamente que fue sacrificado Cristo, pero también dice que conforme al plan de Dios no podía permanecer en muerte, tenía que resucitar. Así que esta elocuente exposición de la palabra de Dios que hace Pedro, pues va llevando prácticamente de la mano a la multitud, de manera que la multitud ya no tiene, como decimos ahora, para dónde hacerse. O sea, la multitud empieza a escuchar lo que había en el libro de Joel, lo que había en el libro de los Salmos, y cómo se confirma con el Señor. Y entonces, ¿qué dicen? Versículo 37, al oír esto, se compungieron de corazón y dijeron a Pedro y a los otros apóstoles, varones hermanos, ¿qué haremos? O sea, ya es una pregunta diciendo, pues ayúdame entonces a entender qué tengo que hacer. Después de todo lo que me estás explicando, entonces, ¿qué hago? Y estamos hablando de una multitud de judíos, judíos que conocían las escrituras seguramente. Pedro les dijo, arrepentíos y bautícese cada uno de vosotros en el nombre de Jesucristo para perdón de los pecados y recibiréis el don del Espíritu Santo. Es decir, les dice, bueno, ya conociste el Antiguo Testamento, en el Antiguo Testamento se hablaba de que tenía que venir un Salvador, ese Salvador es Cristo, lo que tienes que hacer ahora es arrepentirte para que recibas la salvación y el Espíritu Santo. La respuesta entonces es muy contundente. Les dice simplemente arrepentíos. ¿Cuál es el resultado justamente de esta potente predicación de Pedro? De esta fortaleza que tiene él en utilizar la palabra de Dios. Pues justamente que la multitud de 3,000 hombres no tuvieron más remedio que rendirse a los pies del Señor. Dice entonces el versículo 41, así que los que recibieron su palabra y fueron bautizados y se añadieron aquel día como 3,000 personas. Entre varones, no sé si también niños, pero seguramente eran también mujeres, porque aquí no dice solamente que fueran varones, dice que eran personas. Y dice en el versículo 40 un poquito antes, dice, y con otras muchas palabras testificaba y les exhortaba diciendo, sed salvos de esta perversa generación. ¿Sí? Así que vean justamente cómo hablamos de un Pedro la semana pasada con esos como altibajos, ¿no? O sea, hoy te digo, tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Y al otro día estoy diciendo, no me laves los pies. Y al otro día estoy diciendo, no lo conozco. Y a los pocos días, el propio Señor lo restaura ahí en el mar y le dice, apacienta mis ovejas. Y como consecuencia,
Pues yo creo que sí, aunque creo que era un hombre muy débil en aquella época. Pero aquí, cuando está predicando la palabra, vemos una seguridad. No, es que todavía faltan muchas cosas. Porque pues negándolo, Sí, sí. lo enfrenta y agrada. Wow, O sea, fíjate, este hombre, ahorita que citas ese contraste. Primero tuvo miedo porque dijo, si yo admito que sí lo conozco y que soy uno de sus discípulos, así como lo van a crucificar a él, me van a crucificar a mí. Y dijo, no, 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 no lo conozco. Ahí pudo más el miedo. Pero tiempo después, como dice Abel, que no lo vamos a tocar ahorita, pero sí lo citamos. Tiempo después que dice Pedro, está bien, me voy a la cruz, pero ni siquiera soy digno de ser crucificado con la cabeza para arriba. Si me van a crucificar, crucifíquenme con la cabeza para abajo, porque ni siquiera soy digno de que me comparen y me pongan en la misma forma en que fue crucificado mi Señor Jesús. Y hay mucho que podemos entender, pero a mí me llama mucho la atención la manera en la que Pedro adopta esta autoridad para hablarle a la gente. No recordamos tanto a Pedro porque ha sido crucificado. Yo quiero recordarlo más por haberle hablado a 3,000 personas y que haya sido utilizado como instrumento de Dios para la conversión de estas, por lo menos de estas 3,000 personas. Vienen después otros eventos, ¿no? Exactamente, o sea, por lo menos ahorita vamos a centrarnos en 3,000. Después vienen otros 5,000, y luego vienen otro tipo de eventos, y luego vienen los acompañamientos con Pablo y otro tipo de cosas. Pero aquí vemos ya otro carácter de parte de Pedro. Es un personaje para mí interesantísimo, Pedro, para analizarlo, para ver justamente el poder transformador que Dios tiene en los seres humanos. Creo que nos podemos ver muy reflejados en Pedro por las debilidades que él pasó, por las debilidades que nosotros pasamos, pero también por la fortaleza de Dios, que tiene mucho que ver con lo que es la manera en la que él actúa. Y cuando dice, a ti te voy a utilizar y tú vas a ser mi instrumento, como también se lo dijo a Pablo, no hay, no hay para dónde hacerse, ¿no? Entonces, ¿qué les parece este análisis de la figura de Pedro y reflexionar también cómo es que tuvo acceso a las escrituras en aquella época? Uh-huh. O sea, era Pedro, pero no era Pedro, ¿no? O sea, era Pedro, pero dominado por el Espíritu Santo. Como a ti te pasó, ¿no? Cuando decías, yo era tartamudo y un día sin darme cuenta empecé a hablar de la palabra de Dios y la persona me dijo, pues por la influencia de usted voy a entrar y voy a escuchar. Entonces no fue Gonzalo, fue la acción directa del Espíritu Santo. Yo creo que es lo que debemos reconocer, ¿no? Así son los tiempos de Dios, ¿no? Y así es como Él actúa en su voluntad. Pues yo creo que, digo, salvo su mejor opinión, creo que vamos a seguir estudiando a este gran personaje que espero, porque hay mucho que podamos aprender. Exacto, ahí está. Él le dice, a ti te voy a dar las llaves. pero yo creo que también el hecho de, yo creo que, mira, dejarse, ¿no?
digo, es el Espíritu. Entonces, sin duda, que cuando estamos sensibles a la voz de Dios o al Espíritu, podemos entenderlo, ¿no? Y muchas veces yo he escuchado cosas de la palabra desde niño y etcétera, ¿no? Pero hay veces que tú o el Espíritu te permite entenderlo. Y entonces es como Pedro, ¿no? O sea, ya no estaba en la posición de ponerse reacio, ¿no? De ponerse a pelear con Dios, sino de ser sensible, ¿no? Y esa sensibilidad, y sobre todo por una persona transformada, yo creo que pues, es el espíritu actual de Pedro, ¿no? En el que pues, no fue Pedro, pues, sino el espíritu de Dios actuando a través de él, ¿no? Y o sea, así de fácil, pero no por Pedro, sino yo porque se dejó usar. Es el Espíritu Santo utilizando a Pedro como instrumento en sus manos, ¿no? Creo que de esa forma también podríamos decirlo. Y así es su voluntad. Utiliza los instrumentos humanos para llevar su palabra. Y eso hasta el día de hoy. Bueno, pues esta es la reflexión que quise preparar el día de hoy. Pues espero nos